tiramos un facto y nos retiramos. TikTok está rodeado de comunidades. Cada día van creciendo más. Van desde las personas que tienen gustos similares hasta las personas que van conociendo cosas nuevas. Entretenimiento, educación, consejos, todo eso en un mismo lugar. Pero hay algo muy importante. Una de las comunidades que más está creciendo es la de la perfumería. Y qué bueno, porque hay mucha desinformación al respecto. Siempre se ha tenido la falsa creencia de que la perfumería solamente es para un sector o solamente para un género. Pero los hechos apuntan a otra cosa. Si bien es cierto que desde hace mucho tiempo la perfumería es uno de los negocios más grandes que ha existido en el mundo, hay muchísima desinformación y sobre todo hay muy poca educación al respecto, ya que la gente cree que solamente es oler rico y se acabó. Mucha gente no conoce el arte que hay detrás, así como también el proceso científico que necesitas para lograr una fragancia. Pero es cierto que también hay un punto muy importante que está deteriorando esta comunidad, y esa es los reseñadores. No nada más estoy hablando de los reseñadores que ya existen, que tienen 1, 2 o 3 años en el mercado. Estoy hablando también de esos reseñadores que apenas están empezando. Hablo específicamente de este grupo de gente que se está encargando de desacreditar a los nuevos consumidores de la perfumería. Ahora, ¿qué es lo que ganas desacreditando? Tontamente, crees que ganas seguidores o que estás creando una comunidad haciendo tu marca personal. Pero el gran error que hay detrás de esa falacia es que no estás creando comunidad, sino simplemente estás estableciendo una falsa creencia. Videos como por ejemplo: parcero, si quieres oler delicioso y no quieres estar oliendo a esos perfumes árabes baratos que todo el mundo usa hoy en día y que vas por la calle y todo el mundo huele igualito. O afirmaciones como: son los que van deteriorando cada vez más este grupo. Ya que en Facebook también existe una comunidad de más de 1 millón de personas en un grupo de coleccionistas de perfumes, hay muchísimo clasismo al respecto. Porque está la gente que le alcanza para comprar perfumes de marca y está la gente que tiene creencias diferentes. Como por ejemplo, que los perfumes de Fraiche, aquí en México si vives sabes que es Fraiche, son de pésima calidad y solamente es para gente que no tiene dinero. O también la gente que compra perfumes carísimos y que desacredita los perfumes árabes. Pero si fueras un buen reseñador, tendrías en consideración que para reseñar, lo primero que tienes que tener es criterio. Porque para poder reseñar, tienes que tener una neutralidad. Tu criterio no se puede basar nada más en lo que a ti te gusta y lo que tú crees que esa es la verdad absoluta. Porque si tú tienes afirmaciones como: es que los perfumes árabes son baratos y de muy mala calidad y solamente son clones, entonces permíteme expandir un poquito tu pequeño mundo. Así como la perfumería es un arte, también es un negocio. Y desde tiempos ancestrales también se copian. ¿No me crees? Si no quieres leer el libro de El perfume, puedes ver una película en la que uno de los personajes principales quiere copiar uno de los perfumes más famosos o más en tendencia para poder ser relevante nuevamente en el mercado. Listo. Mamma mía. Esto es amor y psique. Pero no es un buen perfume, maestro. Si me permite de nuevo, lo puedo mejorar. Eso se ha venido repitiendo toda la vida. Así que si en tu pequeña burbuja de creencias estás dispuesto solamente a desacreditar sin ningún tipo de información y sin ningún tipo de sustento, y solamente te basas en tu poder adquisitivo, tu burbuja simplemente se va a reventar y toda la comunidad que ya creaste simplemente se va a reventar. Porque la minoría de gente que apoya las ideas clasistas, va a venir la verdadera ola de los verdaderos amantes de ese grupo, de esa comunidad, y te van a tirar hate. Entonces usemos 2 dedos de cerebro y tratemos de ser más coherentes. Porque si quieres ser reseñador, no puedes reseñar basado en tu gusto personal como si fuera una verdad absoluta. Sencillo, a mí me encantan los perfumes árabes, pero también yo uso perfumes de línea. O sea, mi perfume favorito de ese tipo es Antonio Banderas de Icon. Puedo compartir que es prácticamente el perfume con el que yo empecé. Pero ahora mi gusto ha evolucionado y ahora me gusta este tipo de perfumería. Así que si tú sigues en tu burbuja y crees que solamente la perfumería árabe tiene presentaciones extravagantes y son clones, te invito cordialmente a que leas un poquito más de la historia de perfumes que tú usas
caros o de línea o de marca o como los quieras llamar, y vas a ver que muchos de esos son copias de otros anteriores. Solamente te voy a dejar una tarea. De los perfumes que todo mundo quiere, todo mundo usa y que todo mundo dice que es de los mejores perfumes del mundo, no lo voy a negar, es un excelente perfume del maestro Alberto Morillas, maestro perfumero que te invito a ver toda la línea que ha creado a lo largo de su carrera. Investiga un poquito acerca del perfume Acqua di Gio y me investigas qué perfume iba a salir antes que ese perfume. Así que si tú a mí me preguntas qué prefiero yo, si una marca o prestaciones, yo te diría, si se puede una marca que deje buenas prestaciones y no sea tan caro, me voy a ir por ese. Así que discúlpame si no quiero comprar más perfumes de este tipo. Yo voy a seguir consumiendo los que a mí me gusten, pero eso no me hace ni mucho más ni mucho menos. Y ojo, no porque no me alcance. Perfectamente me podría comprar desde un perfume nicho, si yo quisiera, hasta comprarme uno muy accesible. Pero no por eso quiere decir que todo es malo. Es como decir que toda la línea europea es que no dura. Es que es mala y es muy cara, porque esa también es una creencia muy absurda. Ese es un desconocimiento muy grande, porque todo mundo dices que no me dura. Pues claro, te vas a comprar el Eau de Toilette o te vas a comprar la colonia, lógicamente no va a tener el rendimiento que va a tener un perfume mucho más concentrado como un Eau de Parfum o un Extract de Parfum o un aceite esencial. Obviamente no va a ser el mismo rendimiento porque es el que te compraste, pero es el mismo problema del desconocimiento de la gente que afirma que el perfume árabe es malísimo y es barato y es una copia. Porque créeme una cosa, a mí me encantan estas presentaciones. Claro, están muy locas, están totalmente muy imaginativas, muy extravagantes, quizá dentro de la cultura occidental no es común, pero ¿sabes qué? Se agradece. ¿Por qué? Llámalo una estrategia de marketing, llámalo como tú quieras, pero para mí es simplemente el trabajo de un equipo creativo. Y detrás de un equipo creativo tiene que haber arte. La mercadotecnia también tiene que tener una parte artística. Pero ojo, si tú crees que solamente es vender por vender, entonces tampoco conoces las marcas árabes que son prácticamente de nicho, como lo es Swiss Arabian. Swiss Arabian también es una marca de perfumes nicho realmente buena, muy accesible también, pero vaya que hay una calidad detrás que es innegable. No son presentaciones tan excéntricas como las otras marcas, pero coño, ve, si tú probaras esto, verías que tus afirmaciones son totalmente erróneas. Y eso nuevamente es gracias al desconocimiento, pero también una gran parte es tu clasismo. Así que por favor, nuevos reseñadores, dejen de reseñar y mejor den opiniones basadas en el conocimiento, no en la división, porque de por sí estamos en una época global donde todo mundo está dividido por opiniones, por política, por situaciones totalmente adversas a nosotros. Y hacer de una comunidad de un gusto tan bonito y tan noble como el de la perfumería algo totalmente cansado e inmamable, creo que es bastante injusto para la gente que apenas está entrando y para la gente que consumimos este tipo de productos desde hace mucho tiempo. Un verdadero coleccionista nunca va a desacreditar otra marca o va a desacreditar una línea. Entonces, por favor, si vas a empezar a dar reseñas, no lo hagas desde el coraje y no lo hagas desde tus posibilidades económicas. Y mira que tengo mis serias dudas de que realmente te alcance para comprar lo que tú dices que te alcanza a comprar. Porque si mal recuerdo, todos tenemos acceso al crédito y también tenemos acceso a los préstamos. Pero también sé que hay gente que le alcanza perfectamente y la gente que más tiene es la que menos gasta. Es la que menos presume dinero para que justamente no se note que tengan dinero. Entonces, no seas un wannabe. No quieras pertenecer a un grupo social que no te corresponde. Y se nota perfectamente desde cómo hablas, cómo te paras, cómo luces, inclusive la ropa que estás utilizando. Porque demasiadas marcas y demasiado llamar la atención para que te vean, te prometo una cosa. Se nota más tu pobreza mental que tu pobreza económica. Y eso creo que pesa muchísimo más como reseñador si apenas estás empezando. Así que si vas a reseñar, reseña agregando valor, no quitándolo. Y sobre todo, agrégate el valor a ti. Porque si no se lo agregas tampoco a los demás, créeme una cosa, no tienes mucho éxito en este negocio y sobre todo en esta comunidad. Porque vaya que tenemos una comunidad muy sólida, pero por gente como tú se deteriora y simplemente se vuelve una burla como todo lo demás se ha hecho a lo largo del tiempo. Porque las redes sociales, vaya que tienen memoria, y todo lo que publicas se queda grabado.